Buenas tardes, bienvenidos al curso taller Análisis de secuencias de DNA y proteínas por métodos bioinformáticos. La clase que hoy veremos es DNA por su servidora Claudia Mancilla Siembro. Los temas que vamos a abordar son ácidos nucleicos, estructura de los ácidos nucleicos DNA y RNA, el dogma central de la biología molecular, la estructura de un gen y el código. Por lo cual surge la pregunta, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas cuya función consiste en almacenar y transferir la información genética. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos existen? Hay dos tipos de ácidos nucleicos químicamente distintos, el ácido desoxirribonucleico, el DNA, y ácido ribonucleico, el RNA. En esta imagen podemos observar la doble hélice, que es en el caso del DNA, y la cadena sencilla en el caso de RNA, y vamos a ver que comparten lo que son los nucleótidos. El par de bases tienen un esqueleto que va a estar dada por la desoxirribosa y el fosfato, y en el caso del RNA el esqueleto es una ribosa fosfato. En 1953, James Watson y Francis Crick expusieron su hipótesis sobre la naturaleza del DNA. ¿Y qué es el DNA? Entonces, finalmente, el DNA es un ácido nucleico cuyas unidades son los nucleótidos. Asimismo, la información genética encontrada en el DNA se copia y se transmite a las células hijas a través de la replicación del propio DNA, por lo cual cada célula está especializada y expresa solamente las funciones necesarias para desempeñar su función en el mantenimiento del organismo. Aquí tenemos la estructura de un nucleótido que está conformado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. En el caso del RNA vamos a tener que es una azúcar ribosa, y en el caso del DNA tenemos una desoxirribosa. Las bases nitrogenadas son moléculas que constituyen el componente básico de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, en este caso adenina, guanina, timina o citosina, que es el caso del ADN. Y en el caso del RNA tenemos adenina, guanina, uracilo o citosina, un grupo fosfato y una molécula de azúcar deoxirribosa en el caso del ADN y una ribosa en el ARN. Entonces, podemos agruparlas en las pirimidinas, que van a estar conformadas por la citosina, uracilo y timina. En el caso de las purinas tenemos a las guanina y adenina. Entonces, en el DNA se presenta la polimerización. Esta polimerización se va a dar principalmente por el tipo de enlace fosfodiéster que se va a presentar del carbono 5' con el carbono 3'. Esto, a su vez, va a ir formando la cadena lateral y también le va a dar la dirección de 5 a 3' y de 3' a 5'. La estructura del DNA va a ser dada por el emparejamiento de las bases de una hebra de ADN. Estas se emparejan con las bases de la segunda hebra, de tal manera que una adenina está siempre emparejada con una timina, como podemos ver aquí, y una citosina está siempre emparejada con una guanina. Los pares de bases se mantienen unidos mediante enlaces de hidrógeno. En el caso de la timina y adenina es un doble enlace, y en el caso de citosina y guanina vamos a tener un triple enlace. Estos enlaces de hidrógeno más las interacciones hidrófobas entre las bases apiladas van a estabilizar la estructura de la doble hélice, y eso es lo que nos va a dar la polaridad y dirección del ADN. Por lo cual podemos recapitular que el modelo de Watson y Crick en 7 puntos. 1. Presenta dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central y gira hacia el lado derecho. 2. Son cadenas antiparalelas que va de carbono 5' al carbono 3' y de carbono 3' a 5'. 3. Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje, separadas a una distancia de 3.4 angstroms. 4. Se presenta apareamiento de las bases nitrogenadas, que tenemos una adenina por una
timina de doble enlace, por medio de un doble enlace, y una guanina con una citosina formado por un triple enlace. 5. Una vuelta completa es de aproximadamente 34 angstroms, en la cual va a abarcar aproximadamente 10 pares de bases. 6. Presenta un surco mayor y un surco menor y están de manera alternada. 7. Tiene 20 angstroms de diámetro. Y eso lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos la direccionalidad, la posición de las bases nitrogenadas. Su interacción se va a llevar a cabo por los enlaces de hidrógeno y vamos a tener que tenemos el grupo fosfato, el azúcar, que finalmente van a complementar la estructura de la doble hélice y su antiparalelismo. Aquí vamos a ver las diferencias entre DNA y RNA. Tenemos en RNA, presentamos citosina, guanina, adenina y uracilo. En el caso del DNA, presentamos citosina, guanina, adenina y timina. Y podemos ver que el esqueleto de cada uno de ellos va a estar formado por los nucleótidos, por el par de bases, y también tenemos que va a estar dado en el caso del DNA el esqueleto por una deoxirribosa fosfato, y en el caso del RNA su esqueleto va a ser la ribosa fosfato. Y llegamos a lo que es el dogma central de la biología molecular, el cual se va a centrar en el flujo de la información del ADN a ARN, y el cual va a permitir describir a todos los organismos, con excepción de algunos virus que tienen ARN como depósito desde su información genética. Las funciones del DNA vamos a tener que se considera que es la molécula de la vida y es el que lleva codificada la información genética característica de los diferentes seres vivos mediante ese código. Regula el funcionamiento de cada tipo de célula, controla la transmisión de la información tanto en el tiempo como en el lugar de actuación de la misma, coordina la complejísima red de interacciones del funcionamiento celular y tisular, controla también su propia duplicación, reparación y autorregulación. Igualmente controla y coordina los procesos de reproducción y mantenimiento de las características de cada especie. Todas estas actividades funcionales son reguladas y conducidas por un conjunto de instrumentos que constituye el llamado código genético. Aquí podemos resumirlo, donde tenemos la replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo, que permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN, como podemos ver en esta imagen. También participa en el metabolismo celular, donde intervienen en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. También se pueden presentar mutaciones a lo largo de nuestra evolución. Como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Y con ello también tenemos que es el resultado de una base de equilibrio entre la influencia del ambiente y esta compleja red funcional del ADN, que muestra además hay un alto grado de plasticidad. Por ello, el genoma puede producir respuestas adecuadas a diferentes cambios del ambiente, manteniendo ese equilibrio. No obstante, a pesar de la importante capacidad homeostática del genoma, es susceptible de sufrir alteraciones por ciertos agentes que modifican el ambiente, dando lugar a efectos adversos y patológicos, por lo cual también vamos a ver que esto puede ser regulado a través de los diferentes tipos de RNA que son producidos en la célula, donde tenemos que las proteínas que codifican para proteínas, tenemos el RNA mensajero, los RNAs de transferencia que actúan como adaptadores entre el RNA mensajero y los aminoácidos, el RNA ribosomal que va a formar el ribosoma. Asimismo, vamos a ver que tenemos más tipos de RNAs que van a tener funciones vitales en la célula, y tenemos uno de ellos que es el snRNA, que va a tener varias funciones en el proceso nuclear, por ejemplo en el splicing alternativo, los SNOR-RNA que van a facilitar las modificaciones químicas de los RNAs, los
miRNA van a regular la expresión génica, los siRNA van a regular el silenciamiento de los genes y vamos a tener la expresión de genes regulatorios, que en este caso son los INCA-RNA. Y aquí tenemos un esquema para resumir los tipos de RNA. Tenemos el RNA mensajero, que va a codificar para una proteína. Tenemos los RNA no codificantes. En estos vamos a tener dos subdivisiones, que son los hop skipping, que son los RNA no codificantes, que van a ser los RNA de transferencia. Tenemos los RNA ribosomal, y en el caso de los RNA regulatorios no codificantes van a subdividirse en RNAs codificantes largos, que van a ser mayores a 200 nucleótidos, los RNAs no codificantes pequeños, que van a ser menores a 200 nucleótidos, y de estos van a tener otra subdivisión en los microRNAs, los snRNA, los siRNA, los snRNA y los pirRNA. Finalmente, es importante, ¿por qué son importantes los RNA? Bueno, porque van a llevar a cabo funciones relevantes en el proceso de lo que es la traducción. Vamos a tener aquí una estructura de un gen, donde va a estar conformado por dos estructuras principales, una región promotora y una unidad transcripcional. En la región promotora vamos a tener lo que es la caja GC, tenemos el enhancer, los silenciadores, la caja TATA, y tenemos también la caja CAT, donde van a tener una orientación o una dirección de 5' a 3' y de 3' a 5'. Tenemos el sitio de inicio de la transcripción, tenemos el sitio de la traducción que vemos aquí en el transcripto primario, y vamos a tener lo que es el sitio de paro de la transcripción. Asimismo, también vamos a encontrar en el RNA primario el sitio de paro de la traducción. Aquí, si nos regresamos a la parte derecha, tenemos lo que es el DNA. Cuando ocurre el proceso de transcripción, tenemos el producto del RNA primario. Posteriormente pasa por un procesamiento y vamos a tener el RNA maduro, y posterior a ello va a llevarse a cabo la traducción para obtener una proteína. Y en el transcripto primario al RNA maduro vamos a tener que tenemos el RNA, en el cual va a presentar lo que son los exones y los intrones. Cuando ocurre la maduración, estos sufren una escisión y nos quedamos solo con la parte de los exones que van a llevar a cabo para la síntesis de la proteína. Una vez que sale al citoplasma, va a ir protegido con un cap y la cola poli-A. Por lo cual surge la pregunta, ¿cómo se expresa un gen? En el caso de las células procariotas tenemos que ocurre en el citoplasma. En el caso de las células eucariotas ocurre primero en el núcleo, posteriormente en el citoplasma. ¿Cuántas fases hay? En el caso de las procariotas tenemos 2, en el caso de las eucariotas tenemos 3. ¿Cuáles son? En el caso de las procariotas tenemos 2, que son la transcripción y la traducción. En el caso de las eucariotas tenemos la replicación, la transcripción y la traducción, como podemos ver en esta imagen. Todo esto ocurre, en este caso es esquema representativo de una célula procariota, en el cual se está llevando a cabo la expresión de una proteína. Para ello debemos de conocer la localización del gen, y esta localización la vamos a conocer como locus, y de esta manera vamos a saber con quién está localizado o quiénes son los genes contiguos a este gen que pueden modificarlo, y también podemos saber cuál sería la función de este gen de acuerdo al lugar donde se encuentre. Y aquí vemos un esquema cuando va a iniciar el proceso para la síntesis de una proteína. Para ello tenemos que tener un código genético, el cual va a ser el término que usamos para nombrar la forma en que las 4 bases del ADN, adenina, citosina, guanina y timina, se encadenan de forma que la maquinaria celular, el ribosoma, pueda leerlos y convertirlos en una proteína. El código genético, cada 3 nucleótidos consecutivos, actúa como un triplete que codifica un aminoácido. De este modo, cada 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. Las proteínas se componen a veces de cientos de aminoácidos, así que el código de una proteína podría contener cientos, a veces incluso miles de tripletes, como podemos ver en este esquema.
tenemos un codón de inicio y tenemos 3 codones de paro. Por lo cual, el código genético está formado por las bases adenina, guanina, citosina y uracilo y está organizado en tripletes, es universal y es degenerado. Aquí podemos ver que hay preferencia en el uso de codones. Podemos tener 3 ejemplos. Por ejemplo, Caulobacter crescentus, donde va a tener una preferencia por UUC, que tiene un porcentaje del 31%. En el caso de Azospirillum brasilense, vamos a tener que también tiene una preferencia por UUC, tiene un 31%. Y en el caso de Escherichia coli, vamos a tener una preferencia por el triplete UUU. De esta manera, vamos a tener que hay un uso preferencial de codones, por lo tanto, también eso los hace únicos en la síntesis de proteínas. Y la importancia en el caso que nos concierne sobre la bioinformática es que si conocemos toda la estructura de un gen, podemos trabajar de manera directa en su secuencia, asimismo que este gen puede estar regulado por diferentes moléculas. En este caso tenemos un operón policistrónico, en este caso es de bacterias. Vamos a tener que tenemos una secuencia regulatoria, tenemos un enhancer, tenemos una región promotora, tenemos una secuencia regulatoria, vamos a tener lo que es la parte de los uno es el fragmento de lectura abierta, y vamos a tener también otro proceso que va a ser, bueno, que todo esto está regulado desde el inicio de la transcripción con la parte final, que es la traducción para obtener la proteína. Entonces, si conocemos todas las secuencias aminoácidicas o nucleotídicas de las proteínas que están especializadas en estos, por ejemplo, como secuencias regulatorias o promotores, vamos a saber cómo está funcionando a nivel de modelaje in silico. Entonces surge la pregunta, ¿qué necesitamos para hacer bioinformática? Bueno, necesitamos una base de datos más un algoritmo. En este caso vamos a tener diferentes herramientas que nos van a permitir llevar a cabo un alineamiento y una base de datos que en este caso ya la tenemos, que es en este caso GenBank. Hay otras bases de datos, pero bueno, es la principal que se utilizará en esto. Asimismo, también estos datos se van a obtener por vías similares. En este caso vamos a tener que se puede secuenciar un genoma y vamos a dar la lectura por medio de un electroferograma de secuenciación de DNA. Nos va a dar la secuencia, nos da los resultados que los vamos a leer con un cromatograma, y de esta manera podemos obtener datos de calidad para poder analizarlos por medio de análisis bioinformático. Finalmente les comparto los links que trabajamos. Bueno, aquí exponemos lo que estamos realizando y bueno, esperemos que esta información sea útil para ustedes. Gracias.